La idea del gobierno es poner en marcha un nuevo modelo de protección para la vejez. Colombia tiene un gran déficit en protección a la vejez. Hoy hay 5.300.000 personas que están en edad en la cual deberían tener protección o pensión. De ellos, solamente el 30% tiene pensión y hay un programa de protección al adulto mayor que cubre en este momento el 10% de la población mayor. Por lo tanto, hoy tenemos una cobertura mal o bien medida en términos redondos de 40% de la población adulta. Lo que quiere el gobierno es ampliar la protección a la vejez. Es decir, que cada colombiano trabajador, cuando termine su vida laboral, particularmente los más pobres, tenga o una pensión o un ingreso de por vida que le suministre un mecanismo de protección a la vejez. Es decir, que las personas, hoy hay 22 millones de colombianos trabajando. De esos 22 millones de colombianos, solo hay 7 millones que están cotizando activamente en el sistema de pensiones. Y de esos 7, se estima que 2 van a pensionarse. Por lo tanto, de los 22 millones de trabajadores, el 90% va a quedar por fuera del sistema pensional. Eso es lo que quiere revertir el gobierno y aumentar la protección a la vejez de 40% que es hoy a 80% en unos años. El tema fiscal es uno de los temas más complejos de explicar, porque en todos los sistemas pensionales uno tiene que mirar 50 años hacia atrás y 50 adelante. Es decir, ¿cuánto dura la vida laboral de una persona? 30, 40 años. ¿Y cuánto dura una pensión? En promedio, una pensión dura 18 años. Por lo tanto, todo sistema pensional tiene que tener un cálculo financiero de por lo menos 50 a 70 años. Hoy día el sistema pensional colombiano tiene un costo inmenso para el fisco nacional. El año pasado, del presupuesto nacional a los pagadores de pensiones y solamente del régimen de prima media del sistema público, salieron 24 billones de pesos para pagar pensiones. ¿Sabe a cuántos pensionados? 1.600.000 pensionados, que es lo que hay en Colombia. 24 billones de pesos. 24 billones, ustedes que son periodistas económicos, saben que es más que el recaudo del IVA. Saben que es 3,5 veces lo de las regalías cada año. Y esa plata sale a pagar pensiones. Pero el punto no es solamente que es mucha plata, sino que está mal distribuida. Es decir, el 80% de esos subsidios va al 20% de las pensiones más altas. Por lo tanto, el subsidio o ese dinero del Estado se distribuye inequitativamente. Lo que queremos con la reforma es que ese subsidio se distribuya igual para todos, que es sobre la pensión básica de salario mínimo hay un subsidio. Por encima del salario mínimo no hay subsidio sino ahorro individual. Esto le mejora la pensión a todas las personas que hoy están en el régimen de ahorro individual, que son 10 millones de cotizantes, de los cuales hay 5,5 activos. Todos ellos porque el sistema de pensión del RAIS, o régimen de ahorro individual, solo tiene subsidio en salario mínimo y para algunos, y aquí estamos planteando que sea para todos. Y está igual o le mejora la pensión entre 88 y 90% de las personas del régimen de ahorro individual. Por eso estamos planteando una transición de 10 años antes de la edad de pensión, para que si una persona está en ese periodo, no se le vayan a cambiar las reglas de pensión. Pero entonces ya no habría que cambiarse al seguro, de pensiones. Lo que es simple de este sistema es que no hay que escoger, es un solo sistema. Un solo sistema, usted escoge qué administradora tiene. O un fondo privado X, Y o Z, o un fondo público que es Colpensiones.
Primero, los pensionados no tienen que preocuparse de nada. Los pensionados están pensionados y si su pensión fue obtenida legalmente, que la inmensa mayoría sea obtenida legalmente, no pasa nada ni se van a modificar en absoluto. Quienes están en régimen de transición, para ir por poblaciones, en régimen de transición de la Ley 100, no se modifica. El régimen de transición termina el año entrante y la propuesta de reforma no modifica ese régimen de transición. Quienes están 10 años antes de la edad de pensión, no se les modifican las reglas para pensión, porque ya escogieron en qué sistema y en qué esquema van a tener su pensión. Quienes hoy están en el régimen de ahorro individual van a tener pensiones mejores, todos ellos, con la propuesta que tenemos. Quienes están en el régimen de prima media, entre 88 y 90% de ellos van a tener pensiones iguales o mejores que las que tenían. Lo que se elimina es el subsidio a las pensiones a partir de un salario mínimo hacia arriba. Pero una persona que hoy está ahorrando en régimen de ahorro individual, para tener una pensión de salario mínimo requiere ahorrar 140 millones de pesos. Hoy. Si esa persona ha ganado salario mínimo toda la vida, puede ahorrar entre 40 y 50 millones con intereses. O sea, una persona para tener una pensión de salario mínimo tiene que cotizar sobre 3 salarios mínimos en régimen de ahorro individual. ¿Por qué? Porque hay que hacer el cálculo actuarial no sobre IPC, sino sobre salario mínimo. Si se hace el cálculo actuarial sobre IPC, el capital requerido para tener una pensión de salario mínimo baja de 140 millones a 110 millones. Y la pensión o es menos capital o la pensión es más alta. Entonces, este sistema que proponemos es que el riesgo, llamémoslo financiero, de salario mínimo, lo asume el Estado. Y así los ahorros de la persona son ahorros que van a ser indexados, digamos, con rendimiento financiero, pero calculados sobre IPC y le da mesadas pensionales más altas. Entonces, el sistema en general lo que busca es, primero, que no se afecten los actuales pensionados. Pero la propuesta, lo fundamental que quiere es que haya más colombianos pensionados y que quien no llegue a la pensión tenga un ingreso de por vida proporcional al ahorro, incluso personas que no han trabajado o que no han cotizado nunca en la vida, que tengan un ingreso por el resto de la vida. Lo que estamos proponiendo en reforma al sistema pensional es una reforma tal vez compleja de explicar, pero una vez lo entiende uno es simple. Una persona cotiza al sistema pensional el 16% de su salario. Sí. Si es independiente, cotiza el 16% del 40%, que es más o menos 6 y pico por ciento. Eso va, depende qué sistema escoge la persona, o a un fondo de pensiones y va a una cuenta que tiene intereses y tiene rendimiento financiero, o a Colpensiones, que era el seguro social, que es el régimen de prima media. Estos dos sistemas compiten entre sí y dan prestaciones distintas. En el régimen de ahorro individual, la pensión es básicamente el rendimiento a lo largo del resto de la vida de lo que ha ahorrado la persona. O sea, hay 0 subsidio. En el régimen de prima media, que es el de Colpensiones, hay unas prestaciones definidas previamente y todas las pensiones del régimen de prima media tienen subsidio. Lo que nosotros proponemos es que una cotización de 16% de un salario, digamos, de 10 millones de pesos, los primeros 589,000 pesos, que son el salario mínimo, vayan a computarse como sistema de prima media, o sea, que tiene pensión en función de las semanas que ha cotizado. Sí. Si tiene 1.300 semanas, tiene un salario mínimo de pensión. Y todo peso por encima del salario mínimo va a una cuenta individual en la cual hay ahorro
y ese ahorro tiene un rendimiento financiero. Esa propuesta lo que hace es que se distribuyen los subsidios de las pensiones igual para todos. O sea, todo el mundo va a tener el mismo subsidio. Ahí también hay una crítica. Sí, pero a lo ¿cierto? que va es que... Si pero se eliminan los subsidios a las pensiones más altas. Pero si no la otra crítica es correcta. No van a llegar a 1.300. Esa es sí, como la pregunta. Sí tenemos una fórmula para eso. La fórmula se llama cotización retroactiva. ¿En qué consiste? Una persona que el año entrante va a ser 1.300 semanas, el tiempo de pensión. Sí. Una persona cumple la edad y llega a 1.000 semanas. Hoy en el sistema actual le dicen, no tuvo pensión, venga y le devolvemos lo que usted ahorró, 8 millones, 12, 15, o sea, depende, se le devuelve. Sí. La propuesta que tenemos es la siguiente. Una persona puede decir, yo quiero entrar al programa de cotización retroactiva. ¿Cómo es? Se le otorga la pensión de salario mínimo, estamos hablando de esa pensión, sí. 589,000 pesos, pero de eso se descuentan las cotizaciones que le faltan, las 300 semanas que le faltan durante 300 semanas que son 6 años. O sea, recibe 589,000 pesos de pensión y se descuentan, digamos, 100,000 durante los primeros 6 años y después apenas pague las cotizaciones tendrá completa la pensión. O sea, es un mecanismo en el cual la persona paga con la pensión las cotizaciones que le hacen falta. Eso da un mayor acceso. Sí, el debate en la Corte Constitucional es sobre la vigencia del régimen especial de congresistas extendible a magistrados, en particular en el régimen de transición de la Ley 100. La posición del gobierno y del ministerio es que quisiera una sentencia que tuviera un criterio de equidad. Pero por supuesto no podemos y tenemos que dejar claro, aunque sea, digamos, molesto que haya pensiones de más de 25 salarios mínimos, que es el núcleo de la decisión, hay 1.032 pensiones de más de 25 salarios mínimos. Si fueron obtenidas legalmente, pues son derechos adquiridos. Si no, pues se pueden revisar. Pero sí quisiéramos que la decisión fuera de equidad. Hay que tener en cuenta que esta decisión lo que afecta es un año más. Pues el año entrante, a final del año entrante, termina ese régimen de transición. Sí. Por lo tanto, no habría a partir del año entrante, final del año entrante, más pensiones superiores a 25 salarios mínimos, que es el máximo establecido por la Constitución para las pensiones con recursos públicos. Economistas muy amigos míos y muy distinguidos de FEDesarrollo han dicho históricamente que hay que dejar marchitar el régimen de prima media, o sea, que no se acepten más ingresos al régimen de prima media. Asofondos no ha dicho eso. Pero ¿qué es lo que significa el tema? Los fondos de pensiones tienen una cantidad inmensa de recursos que no son de ellos, son de los afiliados. O sea, son de las personas que están cotizando y que tienen ahí su plata. Por lo tanto, nosotros como gobierno tenemos la claridad absoluta en una línea que hay que trazar. Ni un solo peso de los afiliados va a pasar al sector público o al presupuesto público. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer de ninguna manera una confiscación en ningún sentido del ahorro de los cotizantes al sistema pensional. Lo que estamos proponiendo cambiar es un sistema de contabilización de los aportes, en el cual el primer tramo del aporte se contabilice básicamente como prima media, pero no que salga plata de la parte proporcional de ese aporte para una entidad o para el presupuesto público, sino que es un tema contable. Eso se llama en los sistemas pensionales cuentas nocionales, en los cuales básicamente es un sistema de contabilidad o de registro de una parte del aporte como prima media y otra parte del aporte en función de los rendimientos financieros.
pero ni un solo peso va a salir y no vamos a tocar ni un solo peso de los aportantes a los fondos de pensiones, que son los cotizantes en pensiones. Digamos, la pensión de salario mínimo aumenta sobre salario mínimo. Digamos, ahí también hay una serie de preconceptos que vale la pena aclarar. La inmensa mayoría de las pensiones en Colombia son entre 1 y 2 salarios mínimos. O sea, la Constitución establece que no hay pensión por debajo del salario mínimo. Y la inmensa mayoría, estoy hablando del 76% en el sistema de Colpensiones y de 68% en general, contando todos los regímenes. O sea, 3 de cada 4 pensiones son de menos de 2 salarios mínimos. Cuando sube el salario mínimo, la pensión indexada, la pensión de salario mínimo sube un salario mínimo. La pensión, digamos, de 15% más del salario mínimo también sube el salario mínimo, porque el salario mínimo sube más que el IPC. Por lo tanto, la indexación en salarios mínimos cubre la inmensa mayoría de las pensiones. La indexación en IPC cubre las pensiones, digamos, de más de 2 salarios mínimos hacia arriba. La discusión es por qué no se indexan bajo otra denominación. Si toda la economía se indexa bajo el IPC, pues lo mismo las pensiones deben indexarse bajo el IPC. Hay un tema, y es un tema de los pensionados, es otro grupo. Usted me parece que pone, o sea, hay varios grupos que hay que mirar qué plantean. Los sindicatos prefieren el régimen de prima media único y exclusivo. O sea, volver al seguro social de los años 80 con reservas, con un sistema de pirámide en el cual los que salen se financian con la plata de los jóvenes que entran. Digamos, eso es como una visión ideal. No a su fondo, repito, pero sí personas que consideran que el régimen de ahorro individual es el mejor, dicen ciérrese el ingreso de nuevos afiliados a Colpensiones y todos los afiliados vayan a fondos de pensiones, o sea, marchitamiento del régimen de prima media. Son dos visiones sobre el sistema. Pero los pensionados tienen otras visiones que son muy interesantes. Una es que cuando una persona se pensiona y es un empleado, le descuentan el 4% para salud, que es lo que corresponde al empleado en su aporte de salud. Al dejar de ser empleado y pasar a ser pensionado, le toca pagar el 12% de salud, porque ya no tiene empleador que sustente el 8% de contribución. Entonces ellos dicen, apenas pasamos de empleados a pensionados, supongamos sobre la misma cifra, si fuera el salario mínimo, pasamos de tener un descuento de 4 a un descuento de 12%. Esa es una inquietud que me parece válida y hay que mirar cómo se va a plantear dentro del acuerdo. Sí, pues vamos a mirar con salud cómo es el tema, pero parece un tema, digamos, bastante sustentado. El otro tema que tienen ellos es el que usted mencionaba, indexar con el salario mínimo, pero eso corresponde, con el salario mínimo se indexan la mitad de las pensiones, que son de salario mínimo o cercanas a salario mínimo, pero una pensión de 10 millones de pesos, ¿qué sentido tiene que suba con el salario mínimo y no con el IPC, que es el indicador de indexación de toda la economía? No tendría ninguna justificación eso. La República, el origen de los negocios.